¿Alguna vez has notado que hay cajas que nunca se tiran, aunque nadie sepa exactamente por qué? Cajas que pasan años en lo alto de un closet, en el fondo de una bodega, en ese cuarto donde la casa guarda lo que no usa todo el año, pero que jamás se atreve a olvidar. La caja de los adornos del árbol de Navidad es una de ellas. No es solo una caja, es una pausa en el tiempo. Porque el verdadero inicio de la Navidad no ocurre cuando se prende el árbol, ocurre cuando alguien dice, «Vamos por la caja». En ese momento, algo cambia en el ambiente. El aire se vuelve distinto. La casa parece despertar. Y sin darse cuenta, todos se acercan. Si te gustan las historias que despiertan recuerdos, emociones y nostalgia, forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video con alguien especial y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tal vez tu historia se parezca mucho a esta. Ahora respira profundo. Porque esta no es una historia sobre adornos, es una historia sobre familia. La caja siempre estaba en el mismo lugar. Alguien tenía que subirse a una silla. Otro sostenía la tapa. Y alguien más decía, «Con cuidado, no la voltees». Era una caja sencilla, a veces de cartón reforzado, a veces de plástico ya amarillento por los años. Algunas tenían escrito con plumón, «Adorno Navidad». Otras no necesitaban nombre. Todos sabían lo que había ahí dentro. Y cuando la tapa se abría, llegaba el primer recuerdo. Ese olor inconfundible. Mezcla de plástico viejo, papel guardado, polvo suave y memoria. Ahí estaban las esferas que ya se habían caído alguna vez. Las que tenían una pequeña grieta. Las que alguien había pegado con cuidado, porque todavía sirven. El angelito sin una ala. La estrella un poco torcida. El nacimiento incompleto. Las luces que solo funcionaban después de mover el cable con paciencia. Nada era perfecto. Y por eso, todo era tan valioso. Cada adorno tenía una historia, aunque nadie la contara completa. Esa la compramos cuando ustedes estaban chicos. Esa era de la abuela. Esa la pusiste tú cuando tenías 5 años. Y así, sin darse cuenta, la familia iba reconstruyendo su propia historia. La Navidad no se armaba rápido. Se armaba juntos. Uno acomodaba las ramas. Otro desenredaba las luces. Alguien decía que estaba chueco. Otro respondía que siempre había quedado así. Y nadie discutía en serio. Porque ese momento tenía un pacto silencioso. Aquí, el pasado tenía permiso de volver. Para quienes ya pasamos de los 40, esa caja guarda algo más profundo. Guarda personas. La mamá que organizaba todo. El papá que aparecía solo para conectar el árbol. El abuelo que miraba en silencio. La abuela que insistía en poner siempre el mismo adorno en el mismo lugar. Cuando esas personas ya no están, la caja sigue ahí. Y abrirla se vuelve un acto cuidadoso, casi sagrado, porque junto con los adornos, salen las ausencias, pero también la gratitud. La caja enseña algo que el tiempo quiere ocultar. No todo lo viejo debe ser reemplazado. Hoy hay árboles perfectos, decoraciones nuevas cada año, navidades compradas listas. Pero quien vivió esas navidades sabe, nada sustituye un adorno gastado. Nada reemplaza un objeto que sobrevivió a los cambios de la familia. Nada iguala a lo que tiene historia. La caja no guarda plástico, guarda continuidad. Dice en silencio. A pesar de todo, seguimos aquí. Aunque la familia ya no sea la misma. Aunque falten voces. Aunque la casa haya cambiado. Y tal vez por eso, el día que alguien abre esa caja por primera vez estando solo, duele. Porque en ese instante entiende que ahora es él quien carga la tradición. Quien explicará a los más jóvenes por qué ese adorno roto nunca se tira. Quien dirá, este tiene historia. Pero hay algo de lo que casi nadie habla. No todos los años esa caja se abre con risas. A veces se abre en silencio, con sillas vacías, con recuerdos más fuertes que la música, y es justamente en ese tipo de Navidad
cuando la caja muestra su verdadero significado. Porque hay algo dentro de ella que no es un adorno. Y cuando sale, ya nada vuelve a sentirse igual. La mayoría de las personas cree que la caja de los adornos solo se abre una vez al año. Pero eso no es del todo cierto. Hay años en los que esa caja se abre antes de tiempo, no porque sea Navidad, sino porque la vida empuja. A veces se abre cuando alguien se muda, cuando hay que decidir qué llevar y qué dejar atrás, y en medio de cajas nuevas, limpias, sin historia, aparece ella. La vieja caja de los adornos. Al principio uno piensa, luego la veo, pero algo dentro no deja. Porque esa caja no acepta ser tratada como cualquier otra. Cuando la abres fuera de temporada, todo se siente distinto. No hay villancicos de fondo. No huele a comida recién hecha. No hay risas ni prisas, solo silencio. Y es en ese silencio donde los recuerdos hablan más fuerte. Las manos entran despacio, como si tocaran algo frágil, aunque no lo sea. Ahí está la esfera roja opaca. No brilla como antes. Pero fue la favorita de alguien. Ahí está el moño dorado, ya sin forma, que un día estuvo perfecto, en una mesa rodeada de gente que ya no está. Y entonces pasa algo curioso. No recuerdas el año exacto, no recuerdas la fecha, pero recuerdas la sensación. Recuerdas cómo se sentía la casa en ese tiempo. Eso es lo que guarda la caja. No momentos, no fechas. Guarda atmósferas. Para quienes ya vivimos varias Navidades, esa caja se convierte en un espejo. Cada año que pasa pesa un poco más, no por los adornos, sino por lo que representa, porque llega un punto en la vida en el que te das cuenta de algo incómodo. La caja ya no la abre la misma persona. Antes era alguien mayor quien decidía cuándo sacarla, quién ponía el árbol, quién daba órdenes suaves pero firmes. Eso va ahí. Ese adorno no. Ten cuidado. Y tú solo obedecías. O ayudabas, o mirabas. Pero un día, ese alguien ya no está. Y sin que nadie lo diga, la mirada de la familia se posa sobre ti, como preguntando en silencio. ¿Y ahora? Ese momento marca un antes y un después, porque no es solo montar un árbol, es asumir un rol. Es convertirte en el guardián de algo que no se compra. Por eso cuando la familia se reúne alrededor de la caja, no todos la viven igual. Los niños la ven como colores, como luces, como emoción inmediata, pero los adultos ven capas. Ven el año que fue difícil. El año que faltó a alguien. El año que se celebró a pesar de todo. Ven discusiones que se apagaron por una noche. Ven abrazos que hoy darían cualquier cosa por repetir. La caja se vuelve un archivo emocional. Y lo más fuerte es que nadie la ordena de verdad. Todo está ahí como quedó la última vez. El adorno mal guardado, la luz enredada, la figura envuelta en una servilleta vieja porque no había papel. Ese desorden no es descuido, es historia intacta. Hoy vivimos en una época donde todo se reemplaza rápido, donde si algo se rompe se tira, donde lo nuevo parece siempre mejor, pero la caja de los adornos va en contra de eso. Ella insiste en quedarse, insiste en decir que hay cosas que no se actualizan, que no necesitan versión nueva, que no mejoran con el tiempo, pero se vuelven más valiosas. Por eso, cuando la familia se sienta junta a montar el árbol, hay un momento especial. Ese instante en el que todos se detienen. El árbol ya está armado, las luces puestas, y la caja sigue abierta sobre la mesa. Alguien toma un adorno, lo mira, sonríe, y sin darse cuenta, lo vuelve a colocar exactamente en el mismo lugar de siempre. No porque sea el mejor sitio, sino porque así se hacía. Y ahí está el secreto. Las tradiciones no sobreviven porque se expliquen. Sobreviven porque se repiten. La caja enseña eso. Enseña que la herencia emocional no se entrega con palabras, se transmite con gestos. Un día, alguien más joven preguntará,
¿por qué siempre ponemos este aquí? Y la respuesta será simple, porque siempre ha ido ahí. Y eso bastará. Pero no todos los años la familia logra reunirse completa. Hay navidades con sillas vacías, con llamadas en lugar de abrazos, con ausencias que nadie nombra, pero todos sienten, y aún así, la caja se abre, porque incluso en esos años difíciles, la caja cumple otra función: recordar que hubo tiempos mejores. Y que de alguna forma, eso da fuerza. Pero hay algo que casi nadie admite. Hay un momento en la vida en el que abrir la caja duele más que no abrirla, porque al hacerlo, uno se da cuenta de cuánto ha cambiado todo, y de cuánto ha tenido que soltar. Ese momento suele llegar sin aviso, un año cualquiera, una Navidad que no prometía nada especial, y es ahí, cuando algo inesperado aparece dentro de la caja, algo que nadie recordaba, algo que no debería estar ahí. Algo que despierta una pregunta que incomoda, porque ese objeto no estaba destinado a volver a salir. El objeto apareció cuando nadie lo esperaba. No estaba envuelto, no tenía etiqueta, no estaba donde debería estar. Salió del fondo de la caja, debajo de las luces enredadas y del papel viejo, como si hubiera estado esperando ese momento exacto. Alguien lo tomó con cuidado, y en cuanto lo sostuvo entre las manos, el ambiente cambió. No por lo que era, sino por lo que despertaba. Era pequeño. Sencillo. Nada llamativo para alguien que no conociera su historia. Pero para quien lo reconoció, el tiempo se detuvo. ¿Por qué está aquí? La pregunta no buscaba respuesta. Buscaba permiso, porque todos sabían que ese objeto no se había tocado en años, que había sido guardado con una intención clara: no volver a verlo. A veces las familias también esconden cosas, no porque no importen, sino porque importan demasiado. Ese adorno no se había puesto en el árbol desde aquella Navidad. La Navidad del quiebre, la Navidad del silencio, la Navidad que nadie nombra pero todos recuerdan. Nadie dijo el nombre en voz alta. No hacía falta. Cuando un objeto carga una ausencia, el silencio lo protege. Alguien intentó sonreír. Otro bajó la mirada. Y hubo quien fingió estar acomodando luces para no enfrentar lo que sentía. Porque ese adorno no era solo un adorno. Era la risa que ya no se escuchaba. Era la silla que ya no se ocupaba. Era la voz que siempre decía: ese va primero. Durante años la familia había seguido adelante. Habían cambiado cosas. Habían creado nuevas rutinas. Pero ese objeto había quedado congelado, guardado como se guardan las heridas que no se han cerrado del todo. Y ahí estaba ahora, en medio de la mesa, recordando algo incómodo, que el tiempo no borra, solo enseña a convivir. Las manos que lo sostenían temblaron un poco, no por debilidad, por respeto. ¿Lo ponemos? La pregunta quedó suspendida. Porque decidir si ese adorno volvía al árbol no era una decisión decorativa, era emocional. Ponerlo significaba aceptar que el dolor podía convivir con la tradición. No ponerlo significaba admitir que aún no se estaba listo. Ese dilema existe en muchas familias, aunque nunca se diga en voz alta. ¿Hasta cuándo se guarda algo? ¿Hasta cuándo se evita? ¿En qué momento el recuerdo deja de doler y empieza a acompañar? No hay manual para eso. Cada familia decide a su ritmo. Cada corazón pone su propio límite. Al final, alguien habló con voz suave. Tal vez, ya es momento. No fue una orden, fue una invitación. Y lo curioso es que nadie discutió, porque todos sabían que esa frase no se decía a la ligera. El adorno fue colocado con cuidado, no en el lugar de siempre, un poco más abajo, un poco más discreto, pero visible. Y en ese gesto pequeño, pasó algo poderoso. El árbol dejó de ser solo un símbolo de alegría. Se volvió real. Porque la vida no es solo luces y colores, también es ausencia.
y memoria, y cuando ambas cosas conviven, la tradición se vuelve honesta. Esa Navidad fue distinta. No hubo tantas fotos, no hubo tantas risas escandalosas, pero hubo miradas largas, silencios compartidos, y una sensación extraña de paz. La caja había cumplido otra de sus funciones secretas. No solo recordar el pasado, sino permitir que la familia avanzara sin borrar lo que fue. Para quienes ya hemos vivido pérdidas, la caja de los adornos se transforma con los años. Al principio es emoción, después es nostalgia, y más adelante es reconciliación. Reconciliación con el tiempo, con los cambios, con las versiones de nosotros mismos que ya no existen. Por eso cuando alguien joven pregunta, ¿por qué guardan todo eso? La respuesta no cabe en una frase, porque no se trata de guardar cosas, se trata de no perder raíces. La caja enseña que una familia no se define solo por quienes están presentes, sino por quienes dejaron huella, y que honrar esas huellas no impide seguir adelante. Al contrario, da sentido. Sin embargo, hay algo que casi nadie espera. Llega un momento en el que la caja ya no se abre por tradición, sino por necesidad, cuando alguien se va de casa, cuando la familia se divide, cuando hay que repartir cosas. Y es ahí donde la caja deja de ser simbólica y se vuelve decisiva. Porque dentro de ella no solo hay recuerdos, hay decisiones pendientes. ¿Quién se queda con qué? ¿Quién cuida la memoria? ¿Quién continúa? Ese día, la caja se abre de otra forma, sin música, sin risas, y es entonces cuando se descubre algo que nunca estuvo pensado para ser compartido, algo que no pertenece a la Navidad, pero que siempre estuvo ahí, esperando. La caja se abrió en una mesa que ya no era la misma, no era la mesa de las cenas largas, ni la de las risas desordenadas. Era una mesa más silenciosa, rodeada de decisiones, papeles a un lado, cajas nuevas apiladas, y en medio, ella. La caja de los adornos. Alguien dijo que había que revisar todo, que era lo más práctico, que así se hacía más fácil repartir. Pero nadie la tocó de inmediato, porque abrir esa caja en ese contexto no era un gesto neutro, era admitir que algo había cambiado para siempre. Cuando por fin se levantó la tapa, el sonido fue el mismo de siempre. Ese crujido leve. Ese aire guardado que escapa. Pero esta vez no hubo sonrisas. Las manos entraron con cuidado excesivo, como si cada objeto pudiera romperse, o romper algo por dentro. Uno tomó una esfera, otro una figura pequeña, alguien más desenredó una luz. Y entonces surgió la pregunta que nadie quería hacer. ¿Esto, de quién es? Silencio. Porque los adornos nunca habían tenido dueño. Habían tenido historia. Habían sido de la familia. Y cuando la familia cambia de forma, esa palabra se vuelve frágil. Alguien sugirió dividirlos. Otro dijo que no tenía sentido. Uno más propuso dejar la caja completa con quien siempre armaba el árbol. Y sin darse cuenta, todos voltearon hacia la misma persona. No por elección, por costumbre, porque hay roles que se heredan sin firmar nada. Esa persona sintió el peso en el pecho. No porque no quisiera, sino porque sabía lo que significaba aceptar. Aceptar la caja era aceptar la responsabilidad, la continuidad, la carga invisible. Porque no se trata solo de guardar adornos, se trata de decidir qué memoria se protege y cómo. La caja, una vez más, estaba pidiendo algo. No atención, decisión. Se acordó que la caja quedaría entera, que no se repartiría, que viajaría a una nueva casa, y mientras se cerraba la tapa, alguien murmuró, «Así está bien». Pero por dentro, no todos sentían lo mismo, porque hay despedidas que no se anuncian, se entienden. La caja cambió de lugar. Pasó de un armario conocido a un espacio nuevo, a una casa con otras paredes, otros ruidos, otro ritmo. Y durante un tiempo no se abrió.
No porque no hubiera Navidad, sino porque no había ánimo. Hasta que llegó ese diciembre en el que la vida insistió. El árbol se armó. Sencillo. Las luces se colocaron rápido. Y la caja fue puesta sobre la mesa. Sola. Abrirla ahí fue distinto. Los adornos parecían los mismos, pero no lo eran, porque ahora cargaban doble historia. La del pasado compartido y la del presente que estaba empezando. Cada objeto parecía preguntar, ¿todavía pertenezco aquí? Y la respuesta no era automática. Algunos adornos se colgaron con cuidado, otros se quedaron en la caja, no por rechazo, por respeto, porque hay recuerdos que necesitan más tiempo. Esa Navidad no fue ruidosa, no fue grande, pero fue honesta, y algo curioso ocurrió. Alguien joven se acercó, observó los adornos, tomó uno. ¿Y este? La pregunta no venía de la nostalgia, venía de la curiosidad. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien contó la historia completa, sin prisa, sin evitar nombres, sin miedo a la emoción, y mientras hablaba, se dio cuenta de algo importante. Contar la historia ya no dolía igual, porque la caja había cambiado de función otra vez. Ahora no solo guardaba recuerdos, los transmitía. Ese es el momento en el que un objeto se vuelve legado. Cuando deja de ser solo del pasado y empieza a educar el futuro. Para quienes hemos vivido suficientes años, ese instante es poderoso, porque confirma algo que el tiempo nos va enseñando despacio. No heredamos cosas, heredamos significados. La caja no necesita estar llena para cumplir su papel, necesita ser abierta en el momento correcto. Y sin que nadie lo planeara, esa noche ocurrió algo más. Entre los adornos que no se habían usado, apareció una pequeña bolsa de tela. No estaba antes. O tal vez siempre estuvo. Pero nadie la había visto. Dentro había algo distinto. Algo que no se colgaba en el árbol. Algo que no pertenecía a la decoración. Las miradas se cruzaron. Porque ese objeto no era navideño. Era personal. Y nadie recordaba haberlo guardado ahí. La caja, una vez más, estaba revelando algo. Algo que había sido escondido. No por olvido, sino por miedo a enfrentar lo que significaba. La bolsa de tela era pequeña, de esas que no llaman la atención. Color neutro, gastada en las orillas, con un nudo sencillo. No parecía importante. Y sin embargo, nadie la abrió de inmediato. Porque todos sintieron lo mismo. Ese objeto no estaba ahí por casualidad. La caja de los adornos siempre había sido un lugar predecible. Esferas, luces, figuras. Todo tenía un orden emocional, aunque no fuera visible. Pero eso rompía la lógica. Alguien sostuvo la bolsa entre los dedos. La giró un poco, como esperando que dijera algo por sí sola. ¿De quién es? La pregunta volvió a caer en el silencio. No porque nadie quisiera responder, sino porque nadie sabía. Y eso inquieta. Cuando un objeto aparece sin dueño claro, se vuelve espejo. Cada uno proyecta algo distinto. Uno pensó en la abuela, otro en el abuelo. Alguien más recordó una conversación antigua, incompleta, interrumpida por la vida. Finalmente, alguien desató el nudo. Dentro había algo pequeño, frío al tacto, sólido. Una llave. No una llave moderna, no una copia. Era una llave vieja, de metal opaco, con marcas del tiempo. No abría el árbol, no abría la caja, abría otra cosa. Las llaves siempre prometen algo: acceso, revelación, respuesta. Pero también cargan una advertencia. Una vez que abres, ya no puedes fingir que no sabías. La llave pasó de mano en mano. Nadie la reconocía. Y al mismo tiempo, todos sentían que estaba ligada a la familia, porque las llaves no se guardan con adornos sin motivo. Tal vez es de una casa vieja, o de algún cajón. ¿Y si era del abuelo? Cada suposición abría una historia posible, y cerrarla sin comprobar parecía imposible.
La caja, otra vez, había cambiado el rumbo de la noche. Ya no se hablaba del árbol, ni de los adornos, ni de la decoración. Ahora se hablaba del pasado que quedó sin cerrar. La llave no pertenecía a una Navidad feliz, pertenecía a algo que fue guardado y nunca resuelto. Esa noche terminó sin respuestas. La llave volvió a la bolsa a la caja, y la caja fue cerrada. Pero nadie durmió igual, porque cuando un objeto plantea una pregunta, la mente no descansa. Los días siguientes trajeron recuerdos fragmentados. Alguien recordó una puerta que casi nunca se abría. Otro recordó un cajón que siempre estaba cerrado con llave. Alguien más recordó una frase dicha al pasar. Eso no se toca. Y como suele pasar en las familias, nadie preguntó en su momento, porque antes siempre había tiempo. Y ahora, el tiempo ya había hecho su parte. La siguiente Navidad llegó más rápido de lo esperado, y con ella, la caja volvió a la mesa. Esta vez, la llave no sorprendió, pero tampoco dejó de incomodar. Ya no era un objeto desconocido, era una deuda. Alguien sugirió buscar, otro dijo que no valía la pena. Uno más dijo que quizá era mejor dejarlo así, porque abrir puertas también puede doler. Pero la caja no estaba de acuerdo, porque ese año algo cambió. El adorno que siempre se ponía primero no apareció. Se buscó entre las luces, entre las esferas, entre el papel viejo. Nada. Y entonces alguien recordó. Tal vez estaba con la llave. La bolsa fue sacada de nuevo. Y ahí estaba. El adorno pequeño, sencillo, casi invisible, junto a la llave. Como si ambos hubieran sido guardados juntos a propósito. Como si uno necesitara al otro. Ese adorno no brillaba, no llamaba la atención, pero tenía una carga emocional enorme. Era de esos que solo entiende quien estuvo ahí. La conexión se volvió clara. La llave no abría una puerta cualquiera. Abría un recuerdo. Abría una decisión postergada. Abría una verdad guardada. La familia lo sintió al mismo tiempo, porque hay objetos que no se heredan, se descubren. Y ese descubrimiento no siempre llega cuando queremos, sino cuando estamos listos. Esa noche, alguien tomó la llave con determinación. Mañana voy a buscar. No dijo qué. No dijo dónde. Pero todos supieron que no se refería a un lugar físico solamente. Se refería a una historia. La caja quedó abierta un poco más de tiempo, como si observara, como si esperara, porque lo que estaba por salir ya no pertenecía solo a la Navidad, pertenecía a la identidad de la familia. Y cuando esa puerta se abriera, nada volvería a encajar de la misma manera. La búsqueda empezó sin prisa, pero con un peso que se sentía en el pecho. No fue una expedición organizada, no hubo lista, no hubo plan, solo una intuición. La llave descansaba en la palma de la mano como si conociera el camino, fría, paciente. La casa guardaba rincones que ya no se miraban, cajones que no se abrían, puertas que siempre se pasaban de largo. Y entonces apareció una puerta pequeña, casi discreta, en un pasillo que ya nadie usaba, pintada del mismo color que la pared, como si hubiera querido desaparecer. Aquí no había nada. Eso dijo alguien. Pero la llave no dudó. Encajó. El giro fue lento. El sonido, seco, definitivo. Al abrir, no hubo polvo volando ni luz especial, solo un espacio estrecho, ordenado, silencioso. Un closet antiguo. Dentro, cajas más pequeñas, libretas, sobres, y una caja de madera, sencilla, sin adornos. Esa caja no gritaba Navidad, gritaba secreto. Al abrirla, el aire cambió. Dentro había fotografías. No las típicas. No las que se muestran. Eran imágenes sin fecha, sin marco, con rostros jóvenes, sonrisas que no aparecían en los álbumes familiares. Una mujer, un hombre, juntos, muy juntos. El silencio volvió a instalarse.
porque esas fotos no coincidían con la historia oficial, no eran una traición evidente, no eran una explicación simple, eran una vida paralela, un capítulo que nunca se contó. Entre las fotos había cartas, papel amarillento, letra firme. No se leyeron de inmediato, porque leerlas significaba aceptar algo más grande, que las personas que amamos también tuvieron decisiones que no conocemos. La caja de los adornos había hecho lo impensable, había conectado la celebración con la verdad. Porque a veces, lo que se guarda junto a la Navidad no es alegría, es protección. Protección de una historia que, en su momento, no tuvo lugar. Las cartas hablaban de espera, de tiempos difíciles, de promesas no cumplidas, pero tampoco rotas. No había rencor en esas palabras. Había resignación, había cariño, y de pronto, muchas piezas encajaron. Las ausencias, los silencios, las decisiones que parecían arbitrarias. Nada había sido casual. La familia no se rompió, se sostuvo como pudo. Y esa verdad no era cómoda, pero era humana. Cerrar la caja de madera fue más difícil que abrirla, porque ahora había una responsabilidad nueva. ¿Qué se hace con una verdad descubierta tarde? ¿Se comparte? ¿Se guarda? ¿Se honra en silencio? La llave volvió a la bolsa a la caja de los adornos. Pero ya no era lo mismo. Esa Navidad, el árbol brilló diferente, no más fuerte, más honesto, porque aceptar la historia completa es aceptar que el amor no siempre sigue líneas rectas. La caja había dejado de ser solo tradición, ahora era testigo, y mientras las luces se apagaban esa noche, alguien pensó algo que nadie dijo. Tal vez no fue un error guardar esa llave con los adornos. Tal vez fue una forma de asegurar que la verdad saldría, cuando la familia pudiera sostenerla. Pero hay algo que nadie previó. Una de las cartas no estaba ahí por casualidad. Tenía una fecha específica, un destinatario claro, y no era del pasado. Era para alguien que todavía estaba vivo. La carta estaba doblada con un cuidado distinto. No era como las otras. No tenía la urgencia de quien escribe sin saber si será leído. Tenía calma, certeza. El sobre estaba amarillento, pero el nombre escrito al frente se veía claro, demasiado claro. Era el nombre de alguien que todavía estaba ahí, alguien que seguía sentándose a la mesa, alguien que seguía armando el árbol cada diciembre. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta de inmediato. Porque cuando una verdad señala a una persona viva, el impacto es diferente. Ya no es historia, es presente. La carta fue colocada sobre la mesa, sin abrir, como si abrirla fuera un acto que necesitara consenso. Alguien dijo que quizá no era el momento. Otro dijo que ya había pasado demasiado tiempo. Y hubo quien pensó, en silencio, que tal vez nunca debió encontrarse. Pero la caja de los adornos nunca se equivoca. Si algo aparece, es porque ya no puede quedarse oculto. Esa noche nadie leyó la carta. No por cobardía, por respeto. Porque leerla significaba cambiar la forma en que se miraban unos a otros. El árbol quedó encendido más tiempo del habitual. Las luces titilaban suaves, y la caja permanecía abierta, como si se negara a cerrarse sin una respuesta. Durante días, la carta estuvo presente. No en la mesa, en la mente. Cada conversación parecía rodearla. Cada silencio la mencionaba. Hasta que una tarde cualquiera, la persona cuyo nombre estaba en el sobre habló. Yo sé de qué es esa carta. La frase cayó sin dramatismo, pero lo cambió todo. Contó que siempre supo que había algo más, que había sentido la carga desde joven, aunque nunca tuvo pruebas, que muchas decisiones se tomaron sin explicación, pero con intuición. Nunca pregunté, dijo, porque sabía que, si preguntaba, algo se rompería. Y tal vez tenía razón, pero el tiempo pasó. Las personas se fueron, y lo que antes podía romperse, ahora solo podía entenderse. La carta fue abierta con manos firmes.
La letra era clara, tranquila, casi amorosa. No pedía perdón, no explicaba demasiado, no justificaba. Agradecía haber sido parte, aunque fuera desde lejos. Agradecía el silencio respetuoso. Agradecía el amor que no pidió lugar, pero tampoco se negó. Y al final, decía algo que nadie esperaba. Si algún día encuentras esto, quiero que sepas que nada de lo que hice fue para herir. Fue para proteger. A ustedes y a mí. No hubo llanto inmediato. Hubo comprensión, porque con los años, uno aprende que las decisiones difíciles no siempre nacen del egoísmo, sino del miedo. La carta no cambió el pasado, pero acomodó el presente. Y entonces ocurrió algo pequeño pero significativo. La caja de los adornos se cerró sin esfuerzo, como si hubiera cumplido su propósito. Esa Navidad terminó distinta, no más triste, más completa. Porque la familia había entendido algo esencial. No todo lo que se calla es mentira. A veces es cuidado. Los días pasaron. El año avanzó. Y sin que nadie lo planeara, algo empezó a cambiar. Las conversaciones se volvieron más honestas, las miradas más largas, los silencios menos tensos. La caja, guardada otra vez en su lugar, parecía dormir. Hasta que llegó un momento inesperado. Una llamada, una noticia, un giro que nadie anticipó, algo que obligaría a abrir la caja, no por Navidad, sino por despedida, porque hay un último papel que los objetos cumplen, uno del que casi nunca se habla, acompañar el final, y la caja de los adornos estaba a punto de hacerlo. La despedida no avisó con tiempo. Llegó como llegan las cosas importantes, sin permiso, sin preparación, sin margen, una llamada corta, una voz contenida, una frase que nadie quiere escuchar. Y de pronto, la casa volvió a llenarse, pero de otro tipo de silencio. No era el silencio incómodo de una conversación pendiente. Era el silencio definitivo, el que se instala cuando ya no hay vuelta atrás. En medio de flores, papeles y decisiones prácticas, alguien recordó la caja. Está ahí. No como una sugerencia, como una certeza, porque hay objetos que saben cuándo se les necesita. La caja de los adornos fue bajada con el mismo cuidado de siempre, pero esta vez no había árbol, no había luces, no había villancicos, solo una mesa limpia y un espacio que pedía ser llenado de sentido. Abrir la caja en ese contexto fue distinto a todo lo anterior. Los adornos ya no parecían decoraciones, parecían testigos. Cada esfera reflejaba rostros cansados. Cada figura parecía observar con respeto. La familia no buscaba recuerdos felices, buscaba consuelo. Y la caja lo sabía. Alguien tomó un adorno pequeño, casi invisible, el mismo que había estado guardado junto a la llave. No hubo explicación. No hizo falta. Ese objeto representaba algo que había sido importante, pero discreto. Algo que sostuvo sin hacer ruido, como la persona que se despedía. Decidieron llevar la caja. No completa, no abierta, solo presente, porque a veces no hace falta mostrar los recuerdos. Basta con saber que están ahí. Durante la ceremonia, la caja permaneció a un lado, cerrada, silenciosa, pero su presencia era fuerte. Para quienes no la conocían, era solo una caja vieja. Para la familia era todo lo que no cabía en palabras. Ahí estaba la infancia, las navidades, las decisiones difíciles, los silencios necesarios, todo junto. Y cuando llegó el momento final, alguien tocó la caja sin darse cuenta. Un gesto automático. Como quien busca apoyo. Porque los objetos también sostienen. Después la casa quedó vacía otra vez. No de gente. De energía. Y fue ahí, en esa calma pesada, cuando la caja volvió a hablar. No con palabras. Con peso. Alguien la movió para guardarla. Y notó que algo estaba distinto. Más pesada.
O tal vez no. Tal vez era la ausencia la que se sentía. La abrieron. No para recordar, para entender. Entre los adornos apareció algo nuevo, algo que no había estado antes. Un sobre blanco, reciente, sin marcas del tiempo. No era antiguo, no era del pasado, era actual. El nombre escrito al frente era claro, inequívoco. Era el nombre de la familia, no de una persona, de todos. La caja que siempre había guardado historias viejas ahora contenía una nueva. Alguien tragó saliva. Otro se sentó, y alguien más cerró los ojos antes de abrirlo, porque entendieron algo importante. La despedida no había sido solo un final. Había sido una entrega. El sobre contenía instrucciones sencillas, no órdenes, deseos, palabras que hablaban de continuidad, de unión, de no dejar que el tiempo separara lo que el amor había unido. Y al final una frase que dejó a todos en silencio. Cuando ya no esté, quiero que la caja siga reuniéndolos, no por mí, sino por ustedes. La emoción fue distinta esta vez. No era dolor puro, era responsabilidad. La caja ya no era solo memoria, era misión. Pero había algo más. Dentro del sobre, doblado con cuidado, había un objeto pequeño. Algo que nadie esperaba. Algo que no pertenecía a ninguna Navidad anterior. Algo que estaba pensado para el futuro. Y al verlo, todos entendieron que la historia aún no había terminado, porque la caja no había revelado su último secreto. Todavía no. El objeto era pequeño, casi tímido. No brillaba, no llamaba la atención, no parecía importante para nadie que no conociera la historia. Era una figura sencilla de madera tallada a mano, con marcas visibles de herramienta. Un arbolito. Nada más. Pero al sostenerlo, todos sintieron lo mismo. Esto no era un adorno. Era una promesa. El papel que lo acompañaba explicaba poco, y tal vez por eso decía tanto. Hablaba de un futuro que no estaba garantizado, de reuniones que habría que provocar, de navidades que no podían darse por hechas. Decía que la caja no debía abrirse solo cuando tocara, sino cuando hiciera falta, porque la vida no siempre avisa cuando necesita rituales. Ese arbolito no estaba pensado para colgarse, estaba pensado para ponerse en el centro, como punto de encuentro, como excusa, como recordatorio. Los días siguientes trajeron conversaciones distintas, no más profundas, más sinceras. Alguien propuso verse más seguido. Otro dijo que no quería que la caja volviera a quedarse sola tanto tiempo. Y alguien más confesó algo que llevaba años guardando. La caja, aún cerrada, seguía trabajando, porque hay objetos que no actúan cuando se usan, sino cuando se comprenden. Esa Navidad no hubo discusión por fechas, ni por horarios, ni por responsabilidades. Hubo intención. La caja fue colocada en un lugar visible, no arriba, no escondida, a la altura de los ojos. Y algo curioso ocurrió. Las personas más jóvenes se acercaban con naturalidad, la tocaban, preguntaban, ¿qué hay ahí? Y por primera vez, la respuesta no fue evasiva. Nuestra historia. No se explicó todo. No hacía falta, porque algunas cosas se entienden con el tiempo. Cuando llegó diciembre, la caja volvió a abrirse. Pero esta vez, no fue un acto solemne. Fue cotidiano. Alguien puso música baja. Otro trajo café. Las manos se movieron con calma. El arbolito de madera fue colocado primero. No en el árbol, en la mesa. Y alrededor de él, comenzaron a aparecer los adornos de siempre. Nada estaba forzado. Nada se sentía pesado. Incluso los recuerdos más difíciles parecían tener un lugar ahora, porque el tiempo había hecho algo importante. Había transformado el dolor en relato. La caja había cumplido casi todo su recorrido. Había sido tradición, refugio, archivo, testigo, puente. Pero todavía faltaba algo. Un último gesto. Una última enseñanza. Porque los objetos que realmente importan
No se conforman con guardar el pasado. También preparan el futuro. Esa noche, cuando la familia ya se despedía, alguien notó algo. El arbolito de madera tenía una base desmontable, pequeña, discreta, y al girarla, apareció un compartimento oculto. Nadie lo había visto antes, ni siquiera quien lo había hecho. Dentro había un papel doblado, muy pequeño. No era una carta larga. No tenía explicaciones, solo una frase escrita a mano. Cuando llegue el día en que nadie recuerde por qué abrimos esta caja, será el momento de volver a empezar. El silencio fue distinto, no incómodo, no triste, era el silencio de comprensión. Porque esa frase no hablaba del olvido, hablaba del ciclo, de cómo cada generación necesita descubrir por sí misma el valor de reunirse. La caja no pretendía ser eterna, pretendía ser necesaria, y esa diferencia lo cambia todo. Antes de guardarla, alguien tomó una decisión inesperada. Sacó un adorno viejo, gastado, casi sin color. Este ya cumplió. No con desprecio, con gratitud. Y lo colocó dentro de una caja nueva, más pequeña. Para empezar otra historia. La caja grande se cerró, pero algo había cambiado para siempre. Porque ahora, la familia entendía que los objetos no nos atan al pasado. Nos enseñan a elegir qué llevamos con nosotros. Y justo cuando todo parecía completo, cuando la caja volvía a su lugar, cuando el ciclo parecía cerrado, alguien hizo una pregunta simple. ¿Y si un día nadie quiere abrirla? Nadie respondió de inmediato, porque esa pregunta no tenía respuesta fácil. Y en ese silencio la caja parecía esperar. Como siempre, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Y si un día nadie quiere abrirla? No fue una pregunta dramática, fue honesta. Porque todos en algún punto de la vida intuimos que nada es para siempre. Ni las personas, ni las costumbres, ni siquiera los objetos que más amamos. La caja estaba ahí, cerrada, silenciosa. Y por primera vez, no parecía pedir nada. Tal vez porque ya había dado todo lo que tenía. Los días siguieron su curso, el año avanzó, las visitas se espaciaron, la rutina volvió a ocupar su lugar. Pero algo había cambiado. La caja ya no era solo la caja de Navidad. Era un símbolo compartido. Cada vez que alguien la veía, recordaba algo más que luces y adornos. Recordaba conversaciones, decisiones, verdades reveladas a tiempo. Y eso pesa, pero también sostiene. Pasaron algunos años, no muchos, lo suficientes para que nuevas manos crecieran, para que nuevas voces llenaran la casa, para que algunos nombres empezaran a repetirse solo en historias. Una tarde cualquiera, uno de los más jóvenes preguntó, ¿qué hay en esa caja? No lo hizo con solemnidad. Lo hizo con curiosidad genuina, y esa fue la señal. La caja fue bajada con cuidado, colocada sobre la mesa, como siempre. Pero esta vez, algo era distinto. No había prisa por abrirla. No había expectativa exagerada. Había disposición. Al levantar la tapa, los adornos aparecieron como viejos amigos. Algunos ya no se usaban. Otros seguían encontrando su lugar. El arbolito de madera fue colocado en el centro, como se había vuelto costumbre, y alguien contó la historia. No toda. No con detalles exactos. Contó lo esencial. Que esa caja había reunido a la familia cuando más lo necesitaba. Que había guardado cosas importantes. Que había enseñado a no huir del pasado. Pero tampoco a quedarse atrapado en él. Los más jóvenes escuchaban en silencio. No porque entendieran todo, sino porque sentían que aquello importaba. Y eso es suficiente para que una tradición siga viva. Esa Navidad fue sencilla, sin excesos, sin poses, pero hubo algo especial. Cuando llegó el momento de guardar los adornos, alguien propuso algo nuevo. ¿Y si dejamos uno afuera? No como descuido, como gesto.
Eligieron un adorno pequeño, no el más bonito, no el más antiguo, uno común, y lo colocaron en un estante visible. Para acordarnos. No de la Navidad, de la intención. Porque eso era lo que la caja había enseñado al final. Que los objetos no son importantes por lo que valen, sino por lo que provocan. Provocan encuentros, conversaciones, reconciliaciones. Provocan pausas. En un mundo que corre sin mirar atrás, la caja de los adornos enseñó a detenerse, a tocar el pasado sin miedo, a elegir qué se conserva, y a entender que algunas cosas no se heredan, se cultivan. Tal vez algún día, la caja deje de abrirse, tal vez quede olvidada en un rincón, o se pierda en una mudanza, o termine vacía, y aún así, habrá cumplido su función. Porque lo importante nunca estuvo solo dentro de ella. Estuvo en las manos que la abrieron, en las voces que se reunieron alrededor, en la decisión consciente de no dejar que el tiempo rompiera lo esencial. La caja no garantizó que la familia nunca se separara. Garantizó algo más valioso, que siempre habría un punto de regreso. Y mientras exista alguien que recuerde por qué vale la pena abrirla, la historia seguirá. No en el cartón, no en los adornos, en las personas. Porque al final, la caja de los enfeites del árbol de Navidad nunca fue sobre decorar un árbol. Fue sobre no dejar que el amor se quede guardado.